Gracias, Señor. Tú eres digno y glorioso y tú eres digno de ser alabado. Vamos a adorarle y vamos a levantar nuestro corazón, vamos a levantar nuestras manos. No sean tímidos. Él es el Rey digno. Él lo merece. Sus palmas. Gracias,
adoramos con nuestro corazón, con nuestra voz, con nuestras manos, con todo lo que tenemos, Señor. Te adoramos. Solo tú eres digno de adoración, de honra, de gloria y de alabanza, Señor. No hay nadie digno más que tú, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Levantamos nuestra voz. terminamos de cantar y viene la ofrenda y
Solo reflexiona, Maestro de milagros. Yo cada vez que canto esta canción, este canto, me recuerdo de la mujer del flujo de sangre, que creyó con todo su corazón. Ni siquiera tenía que hablar con él. Ella creyó con todo su corazón que con solo tocar su manto, creyó en Jesús, en ese Maestro de milagros, porque había oído de las cosas que él hacía. Y ella quería sanidad, pero se fue con algo más grande, aparte de su sanidad. Se fue con su salvación, por haber puesto su fe en Jesús. No dejes que la rutina y que el venir cada domingo y hacer cosas automáticamente, no dejemos que nos robe apreciar a Jesús, a nuestro Maestro de milagros, al que dio la vida por nosotros, aquel que con solo tocar el borde de su manto, con solo clamar a su nombre, hemos sido salvos. Wow. Nosotros ni siquiera podemos ya tocar el manto, pero la Biblia promete que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Wow. Ni siquiera podemos tocar el manto, pero si tú crees en Jesús, tienes la vida eterna. Es el regalo más hermoso, por sobre la salud, por sobre los bienes materiales, por sobre la familia, por sobre todo lo que puedas pensar. El regalo más grande es la salvación, porque es donde vamos a estar por la eternidad. ¿Por qué no tomas estos segunditos y dile gracias, Jesús? Gracias, mi Maestro de milagros, mi Dios de lo inesperado. Cuando yo no espero los problemas que vienen, tú estás ahí. Tú eres ilimitado. Tú eres el Dios de imposibles. Gracias, Señor, por tu gran amor y por tu gran paciencia con nosotros. Cuánto nos amas, Señor. Cuánta paciencia nos tienes. Y estás ahí haciendo tu labor en nosotros, Señor. Te adoramos, Señor, de corazón, no solamente cantar, de corazón te adoramos, Señor, porque tú eres el Dios soberano, que has vencido a la muerte y al pecado. Todo eso que cantamos, Señor, es verdad, es cierto, y lo creemos, y cuando cantamos lo declaramos como una declaración de fe en ti. Gracias, Señor. En ti creemos, en ti confiamos, en ti estamos parados en una roca firme, que aunque se caiga el mundo alrededor, tú nos sostienes, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Amén. Pueden tomar su lugar. Vamos en este mismo espíritu de adoración y en lo que Frankie nos regala los anuncios, vamos a ofrendar y a diezmar. Creo que la semana pasada Pastor Scott habló bien bonito acerca de honrar a nuestro Dios con esas tres cosas, ¿verdad? Era con nuestro tiempo, con nuestros talentos y con nuestros tesoros. Qué bonita plática recibimos y qué bonito ejemplo que dio de los dólares. Así es que creo que es una enseñanza que yo la atesoré. He escuchado muchas enseñanzas. Nunca perdamos el sentido de que cuando nosotros nos sentamos ahí y decimos, ay, eso ya lo sé, ay, eso ya lo escuché, ay, eso ya me lo sé. Yo ya he escuchado del diezmo, ya escuché de la salvación. Cuando venimos a Dios con esa actitud de, pues ya me lo sé, no hay nada que te pueda sorprender. Y cada cosa que tú estudias después, años, adquiere un nuevo sentido por la misma madurez que Dios nos va dando. Así es que atesoremos todos los mensajes. Va, Frankie. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Buenas tardes. Bien, tengo tres cosas que compartir. Solamente recordatorios de los discipulados de Zoom, martes y jueves a las 8 de la noche. ¿Quién ya se apuntó? ¿Todos? Todos, muy bien.
Si no se han apuntado, igual vayan con la pastora para que les dé el número ID para meterse a Zoom y poder aprender estudios sobre cristianismo. Ahí está, jueves 23 de septiembre, ya lo empezamos. Pero bueno, los que no se han apuntado ahí todavía pueden ir, pueden estar ahí con nosotros. Y también el recordatorio de cursos de matrimonio, también, ¿quién ya se apuntó? Todas las parejas también. Bien. Lo están haciendo bien. Ok, habrá traducción y cuidado de bebés y kindergarten también. No se les olvide 1 y 2 de octubre. Y la otra es, nada más les invito a que preparen su corazón y su mente, porque lo que trae el pastor, la prédica que trae el pastor Cacho hoy les va a ser de bendición, ¿ok? Solo los dejo con él y que Dios los bendiga. Amén. ¿Cuántos están contentos? Qué bueno que están aquí en esta tarde y le damos la bienvenida a todos los que vienen por primera vez. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? No, y ay, déjenme quitar esto. Oía como hueco. ¿Quiénes? ¿Qué pasó? Ah, sí, Tino y Denis y Adaí también. Denles un fuerte aplauso. Gracias a Dios por sus vidas. Los amamos. Y ayer hubo un evento que tuvo Eric y pues estuvo muy cansado. Y hoy tenía otro evento, entonces tuvo que salir también. Pero estuvo muy, muy, muy bonito el evento que tuvieron ayer, el evento de encuentro. Un evento en el cual nosotros creemos y apoyamos fielmente también. Y bueno, pues todos los que estuvieron involucrados, qué bueno también. Y pues esperemos el próximo año que lo hagamos ya virtual. Digo, no virtual, ya estoy como Angie, que lo hagamos presencial. Sí, que estemos presentes todos aquí, con toda la gente, con toda la fuerza, con todo el amor de Dios, ¿no? Así que ya cuando lo vean, felicítelo. Y si no lo vieron, por ahí quedó en YouTube, quedó también ahí en la página de Semilla Carolina, véanlo. Está bastante bueno y lo que ha hecho Eric con todos sus alumnos y otras gentes con las que él está trabajando esto. Y bueno, pues, ¿qué otro anuncio tenemos? Bueno, pues ya los dijo todo Frankie, pero vamos a orar, ¿les parece bien? ¿Sí? Señor, te agradecemos en esta… Yolita, la tribu de Yolita, por favor, salgan allá con Yolita. Un aplauso para Yolita. Toda la energía y todo el amor de Dios con ella. Señor, te agradecemos en esta hora por tus bendiciones, por tu amor, porque sabemos, Señor, que tu verdad encierra tanto, Señor, que en tu palabra, Señor, está concentrada la vida, la salvación, el Espíritu Santo ahí con toda sabiduría revelándonos, Señor. No somos dignos, Señor, de entender todo, pero lo que entendamos, Señor, ayúdanos a ponerlo por obra, a ponerlo por práctica, Señor, que de eso se trata la vida cristiana, poner a practicar y salir allá, Señor, al mundo, salir allá a los que no te conocen y predicarles esas buenas noticias, hablarles de que tú eres real, Señor Jesús. Gracias, Padre, bendito seas. En el nombre precioso de nuestro Salvador. Amén. Y también le damos la bienvenida a todas las gentes que están allá a través de las redes sociales, a través de Face. Y recuerden que este programa después, bueno, el programa o la enseñanza de hoy después se queda grabado en YouTube por si lo quieren volver a escuchar o si quieren recomendarle a alguien también, pues pueden entrar a la plataforma YouTube Semilla Carolina. Cato, ¿me decías algo? ¿Las ofrendas? ¿Ya pasaron las ofrendas? No, todavía no. Porque no habíamos orado. Ok, al final del servicio, allá van a estar Jorgito y Florecita con las canastas para recibir su ofrenda. Y si se tienen que ir antes, bueno, pues pasan por ahí por la canasta y depositan ahí lo que tengan que depositar. Cada quien dé en su corazón. Digo, cada quien dé como propuso en su corazón, dice la palabra de Dios, ¿verdad? No por decir, ay, otra vez ya me están cobrando. No, no te estamos cobrando nada. Creo que los que estuvimos aquí la semana pasada aprendimos y entendimos de qué se trata el hecho de
ofrendar, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a, en este día, en esta hora, a seguir hablando de lo que Pablo nos ha enseñado, de lo que Pablo nos ha estado ministrando. Y esto se trata justamente acerca de un tema bien importante y vital para nosotros como cristianos, el tema de la resurrección. Aquí ya estamos llegando, digamos, a la parte final de esta carta, poniéndonos un poquito en situación. Sabemos que esta carta, aunque sabemos que hay Primera de Corintios, Segunda de Corintios, pues Pablo se escribía con esta congregación que vivía en Corinto, que eran los corintios. Y bueno, ellos le escribieron a Pablo en solicitud de dudas que tenían, preguntas que tenían acerca de esta fe que estaban abrazando. Y Pablo les responde a través de esta carta de Primera de los Corintios y Segunda de los Corintios. Y alguien lo ha dicho como que esta es la carta magna de la iglesia cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Es el manual de operaciones de la iglesia cristiana. Cómo debemos de comportarnos en la iglesia, cómo debemos ser en la iglesia, cómo debemos de actuar en la iglesia, de qué manera. Aquí esta primera carta de Corintios nos ha ido enseñando tantas cosas y nos ha ido exhortando a muchos de nosotros. Por eso es tan importante que nos enfoquemos en ello. Y bueno, pues Pablo aquí les responde en esta carta, los exhorta también y les habla acerca de cómo deben de comportarse dentro de las reuniones, de que no haya divisiones entre ellos, cómo deben de tratar a la gente que falla dentro de la iglesia, cuáles son los dones y cómo utilizarlos. Todas estas cosas que hemos estado ya viendo, ya teniendo este contexto. La semana pasada terminamos en el capítulo 15, en el versículo 11, donde Pablo se identificaba con otros apóstoles y él decía, porque o sea yo o sean ellos, si predicamos, así habéis creído, les dijo en el versículo 11. Pablo aquí se está identificando con los otros apóstoles y dice que no importa quién de ellos fue el que les haya predicado, o sea, si alguien les predicó, no importa quién fue. Eso es lo que Pablo está dando a entender aquí, sino que estaban unidos en su testimonio del Evangelio. La resurrección y el Evangelio tiene mucho que ver, es más, tiene todo que ver. No podemos aislar la resurrección del Evangelio, van unidas. Es una de las partes esenciales cuando nosotros hablamos de evangelizar. Y bueno, y en particular, Pablo aquí les habla acerca de la resurrección de Jesucristo, esa resurrección que era tan importante. ¿Qué pasaba ahí? Se infiltraban muchas ideas, filosofías que pues tenían los pensadores griegos acerca de que pues no había resurrección de los muertos. Inclusive había grupos dentro de los que se decían cristianos que decían, bueno, Cristo sí resucitó, pero nosotros los cristianos pues no tenemos tal poder, o sea que corporalmente no vamos a resucitar, es decir, vamos a ser como espíritus volando ahí de nube en nube, que vamos a andar ahí en el cielo, ¿no? Y por ahí decía un amigo mío que pues esa es la historia de los ositos cariñositos que andan de nube en nube, y no es así. La realidad es que nosotros vamos a recibir un cuerpo semejante al de Cristo, un cuerpo glorificado, un cuerpo al que ya no le va a doler nada, que ya no le va a afectar nada, por el contrario. Vamos a estar como el diseño original que Dios pensó de todos nosotros, seres que no vamos a morir, seres que vamos a estar relacionados eternamente con nuestro Creador. Y entonces sí entramos ya, esta parte, esta predicación, ¿cómo la llamamos por ahí? Ahí está la portada del día de hoy. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Esto me dice una versión, una de las versiones de la Biblia. Y creo que es muy importante lo que vamos hoy a tocar. ¿Qué quiere decir esto de las malas compañías? Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ir desglosando. Y entramos al versículo 12, por favor, del capítulo 15.
y vamos a leer la versión Reina Valera. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos. 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. 14. Y si Cristo no resucitó, fíjense qué importante, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Cristo, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Parece trabalengua, pero ahorita vamos a explicarlo. Pero luego, que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, que de ahí saqué el título de la predicación el día de hoy. Último versículo, 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Aquí, como les dije la semana pasada, esta parte del capítulo 15, hay muchas cosas que habría que aprender y que de repente resultan tal vez difíciles, pero no imposibles de entender. Aquí en los versículos 12 al 19, Pablo primeramente da una lista de las consecuencias de negar la resurrección corporal. Primero, significaría que Cristo mismo no resucitó. O sea, si en realidad no hay resurrección, pues entonces Cristo tampoco resucitó. Aquí Pablo actúa lógicamente y algunos decían, como les dije al principio, que no había resurrección del cuerpo. Y bueno, aquí Pablo les está diciendo, si es así, entonces pues Cristo tampoco resucitó. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Y allá hay varias historias y varias teorías donde decían, no, pues es que tuvo como que un ataque cataléptico y se quedó así como muerto, como en estado de coma. Entonces vinieron los discípulos, se lo robaron y de repente por ahí vino nuevamente a la vida. Por ahí dicen algunos eso. Y eso es imposible. Eso es imposible. Y aquí Pablo lo que está diciendo
Si es así, entonces Cristo no ha resucitado. Y les pregunta a ellos, bueno, ¿ustedes, corintios, están dispuestos a admitir tal cosa? Y no, claro que no lo estaban. Muchos de ellos estaban convencidos de que sí había resurrección. Para demostrar la posibilidad de cualquier hecho, todo lo que es necesario hacer es demostrar que ya había sucedido. Y para demostrar la realidad de la resurrección corporal, ¿qué es lo que hizo Pablo? Estaba dispuesto a poner su argumento sobre el hecho simple de que Cristo había resucitado de los muertos. Cristo resucitó. Y esa parte de la historia es tan importante para nosotros como cristianos, porque si no, en vano estaríamos aquí, como dice más adelante. Después en el versículo 13 podemos ver que si no había resurrección de los muertos, bueno, pues entonces Cristo no había resucitado. Una conclusión así que pasaría. Iba a llevar a toda esta gente que había creído allí en Corinto, y no nada más a ellos, sino a todos los que el día de hoy estamos aquí, a vivir desesperanzados, no tener ninguna esperanza. O sea, pues vamos a vivir y a darle gusto al cuerpo porque pues todo se va a acabar aquí. Entonces aprovechemos el tiempo que nos queda. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, vana era entonces la predicación. Entonces, ¿para qué estamos hablando? ¿Para qué estamos predicando? ¿Para qué nos estamos reuniendo cada domingo, cada martes de estudio, cada miércoles de estudio, cada jueves de estudio, cada vez que nos reunimos? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué predicamos? La predicación de los apóstoles entonces debería haber sido fuera de toda realidad. Estaban engañando a la gente y la situación no era esa. ¿Por qué sería vana? Primero de todo, porque el Señor Jesús había prometido que iba a resucitar Él al tercer día. O sea, esa era una promesa clara, una promesa que venía ya desde las profecías. Él iba a resucitar al tercer día. Y si no resucitó, pues entonces era un impostor. Era alguien que estaba ahí, que estaba engañando a todos los demás y estaba pues sumido en su propio error. Cualquiera de los casos que fuera esto, pues Jesucristo no sería digno de confianza. Pablo está argumentando esto. Después, aparte de la resurrección de Cristo, si esto no hubiera ocurrido, ninguno de nosotros seríamos salvos. Estaríamos designados a morir ahí eternamente en el fuego eterno. Ahí a fuego lento nos tendrían el día que muramos, ¿sí? Qué bueno que Cristo resucitó de los muertos. Qué bueno, porque con su resurrección todo eso se acabó. Ahora, si el Señor Jesús no resucitó de los muertos, no habría modo de saber que su muerte había tenido ningún mayor valor que el de cualquier otra persona. O sea, lo mismo hubiera sido la vida de cualquier otra persona, de cualquier otro pensador, de cualquier otro filósofo. Pues hubiera sido lo mismo. Pues sí, pensaba muy bonito, llamaba a todos, qué buena onda, cómo se comportaba. Pero pues ya se murió, ¿sí? Si algo nos diferencia de otras religiones, entre comillas, nosotros no somos una religión. Si algo nos diferencia, es que nuestro Salvador, en quien creemos, está vivo. Mahoma murió, Buda murió, Krishna murió. Todos esos pensadores que a lo mejor tenían un pensamiento muy bonito, etcétera, todos ellos murieron, están 2 o 3 metros bajo tierra. No sé cómo los habrán enterrado, ¿verdad? Pero tenemos un Salvador en quien creer, porque Él vive, Él está vivo. Y es en eso en lo que creemos y lo que sustenta el día de hoy nuestra fe. Cristo, al resucitar de los muertos, Dios testificó del hecho de que estaba totalmente satisfecho con la obra de redención de Cristo. Cristo nos rescató del pecado, de la muerte, nos salvó para darnos vida eterna. Una evidencia que si el mensaje de parte de los apóstoles era falso, pues entonces la fe no existiría. La fe sería también vana, es lo que les está diciendo Pablo. Lo que ustedes creen
Es una tontería si Cristo no hubiera resucitado. ¿Qué predican entonces? ¿Qué predicamos? Por eso es tan importante que ese testimonio que nosotros damos a la gente que quiere saber por qué nos decimos cristianos, debe de estar involucrando la resurrección de Cristo. Porque ahí se sustenta nuestra fe. Yo predico, yo comparto mi fe porque creo que mi Salvador vive. Eso es el mensaje de salvación que tendríamos que predicar. No habría ningún valor en confiar en un mensaje que fuera falso, que fuera mentira, que fuese vacío. En el versículo 15, Pablo nos está diciendo que seríamos hallados unos testigos totalmente falsos. No se trataría simplemente de que los apóstoles estuvieran predicando un falso mensaje. En realidad significaría que habían estado testificando en contra de Dios. Ellos habrían testificado acerca de Dios, que Él resucitó a Cristo de los muertos. Si Dios no lo había hecho, entonces los apóstoles habían estado dando un falso mensaje acerca del testimonio, acerca del testimonio que Cristo tenía en esa realidad. Versículo 16. Si los muertos no resucitan, les dice Pablo, o sea, si en realidad no hay resurrección de los muertos, pues Cristo era todo Dios y todo hombre, pues tampoco resucitó, tampoco Él. Si la resurrección era algo imposible, algo que no había sucedido, entonces pues no habría excepciones. Ni Cristo hubiera sido la excepción. En cambio, si había tenido lugar, si la resurrección había ocurrido, como en el caso de Cristo, pues ¿qué sería? Que había una posibilidad de creer en algo importante. En el versículo 17 dice que si Cristo no resucitó, pues lo que están creyendo, tu fe es vana. ¿Y qué pasa? Pues estás metido, estás muerto en tus pecados, estaríamos ahí. La fe de nosotros como creyentes sería en vano. No hay poder en ella. El día de hoy nuestra fe adquiere poder al reconocer quién es nuestro Señor, nuestro Salvador, que es Jesucristo. La fe mueve montañas. Cristo es el autor, el consumador de nuestra fe. Por fe sabemos y creemos que Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados, nuestras iniquidades. Así que rechazar la resurrección, rechazar que Cristo volvió de la muerte, ¿qué es lo que pasaría? Rechazaríamos el valor que tiene Cristo en nuestra vida. ¿Cuál es el valor que tiene Cristo para ti el día de hoy? ¿Qué es lo que has escuchado? ¿Qué son las dudas que has tenido y que dices, híjole, ¿será cierto esto? Porque todo el mundo dice, no, pues es que Cristo ya viene pronto. Pero pues como que yo lo dudo porque nadie sabemos ni el día ni la hora en que ha de regresar. Pero por fe sabemos y porque Él lo dijo y la Escritura lo constata. Él va a volver. Va a volver por toda su gente, por todos nosotros. Versículo 18. Nos está diciendo que hay gente que durmió ya. Que esta palabra de dormir significa que ya pasaron por esta vida y ya no existen como tal, que ya murieron. Eran aquellos que ya habían muerto creyendo en Cristo. Y en este caso, pues ¿qué hubiera pasado con ellos? Pues estarían igual ahí consumiéndose ya en el fuego eterno. ¿Por qué? Porque no hubiera habido perdón de pecados para con ellos tampoco. Pero la realidad es que no. Aquí Pablo le está diciendo, si Cristo no resucitó, entonces su fe, pues para nada valía. De nada valió entonces. Aquí la expresión los que durmieron se refiere a los cuerpos de los creyentes, ya sin vida, inanimados. Cristo estuvo en ese estado también, sin vida,
Cuando viene el Espíritu Santo y lo vuelve a la vida, es diferente. Cristo resucita. Y aquí pasa esta palabra de que durmieron. El sueño nunca se emplea, dice un comentarista, del alma en el Nuevo Testamento. El alma del creyente parte para estar con Cristo en el momento de la muerte, mientras que el cuerpo es contemplado como durmiendo en el sepulcro. Por eso lo utiliza Pablo aquí. Y bueno, lo que deberíamos decir serían unas palabras de, pues ya se murió, ya pereció, ya no tiene ese aliento de vida. Recordemos que nuestro cuerpo, este cuerpo que tenemos aquí, es un cuerpo de muerte. Y que un día, si seguimos aquí y no ha venido Cristo, este cuerpo, pues como decimos allá en mi tierra, vamos a entregar el estuche. No somos más que un envase del Espíritu, somos un envase del alma. Este envase un día se va a quedar aquí, porque es algo que se va corrompiendo, es algo que va muriendo. Cuando ya pasas así como de los 35, 40 años, como que lo empiezas a sentir, ay, ¿ahora por qué me duele aquí? Ay, si a mí no me pasaba esto, ay, si a mí no me dolía lo otro, antes podía yo más cosas. Así es el cuerpo de todos nosotros. Va como que cobrando factura de todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Pero si no me dolía a mí antes esto, pues sí, pero resulta que jugabas fútbol todos los días y te dieron unas patadas tremendas y ahora traes unas reumas tremendas. El cuerpo va cobrando factura y a veces no nos explicamos por qué suceden las cosas, pero la realidad es que este cuerpo está sujeto a corrupción. Y bueno, pues aquí nos habla de que estos que durmieron serían, o estos que perecieron, pues ya sería inútil para ellos pensar en la salvación. En el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, pues ¿qué pasa? Todo el mundo estaría diciendo, qué lástima por esos cristianitos, ay, míralos, todavía creen, pobrecitos, pues ¿qué les pasa? Mucha gente todavía piensa eso, ay, mira, todavía creen en Dios, todavía creen en Santa Claus. Mucha gente piensa así de la fe cristiana, pero la realidad es que nosotros tenemos ese propósito de ir y no convencer a la gente, sino hablarles de la gran esperanza que tenemos en Cristo nosotros. Pablo aquí les está diciendo, si Cristo no resucitó, pues los vacilaron, los engañaron. Son dignos de lástima todos estos. Pablo aquí lo que indudablemente está pensando es en los dolores, padecimientos, pruebas, persecuciones a las que aún el día de hoy, siglo XXI, están expuestos los cristianos. ¿Para qué sufrir por todo esto si Cristo no resucitó? ¿Para qué hay tantos mártires? ¿Por qué tantos murieron? Sería ridículo pensar que los apóstoles verdaderamente robaron el cuerpo y luego lo resucitaron, etcétera, y que después fueron a morir por él. Sería ridículo pensar eso. ¿Por qué dieron su vida por esa fe maravillosa que el Señor había depositado en ellos? Porque era un hecho real, la resurrección. Porque verdaderamente había sucedido. En el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice primicias de los que durmieron, es un hecho. La semana pasada el pastor Scott nos habló de las primicias, de los primeros frutos. Esto era algo que se daba, los primeros frutos de la cosecha, los primeros frutos de lo que hacía la gente, iban y se ofrecían. Estos primeros frutos. Y aquí Pablo está haciendo algo semejante o diciendo, ¿sí? Y aquí lo que está anunciando Pablo en son de triunfo, que la resurrección de Cristo y las consecuencias que siguen, dice, Cristo ha resucitado entre los muertos, siendo Él las primicias de los que durmieron. O sea, aquí lo que Pablo nos está diciendo, Él tuvo que morir primero, pero tuvo que resucitar primero también. En otras palabras, Pablo aquí está argumentando de una manera general
que los muertos ciertamente resucitan, pero Cristo fue el primero de resucitar de los muertos. Esto significa que cuando Él resucitó, no todos resucitaron. No todos resucitaron. Pero Él es las primicias, Él es esa ofrenda para el Señor, de ser el primero en haber resucitado. La resurrección, cada resurrección es una resurrección de los muertos, pero solo la de Cristo y la de los creyentes es una resurrección de entre los muertos. En el versículo 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí nos está citando que por un hombre entró por primera vez la muerte. Cristo y Adán eran gente que había nacido sin pecado. Bueno, Adán no nació, Adán fue creado, ¿sí? Pero él no tenía pecado, él no conocía pecado. Ahí es donde vemos que es un tipo de Cristo, es semejante a Cristo. Cristo cuando nace no tenía pecado tampoco. Y aquí Pablo lo que nos está diciendo, ¿sabes qué? Que pues por uno, Adán, entró el pecado. Y por lo tanto, una vez que peca, ¿qué entra? La muerte. Quedamos restringidos y estamos sujetos. Por primera vez la muerte entra en el mundo a través del pecado de Adán. Por su pecado vino la muerte sobre todos nosotros los que habitamos en esta tierra. Pero ¿qué pasa? Dios envía a su Hijo al mundo como hombre para deshacer la obra de este primer hombre y para elevarnos a nosotros que hemos creído en Él a un estado maravilloso, un estado dichoso, un estado bienaventurado, como jamás pudo haber conocido Adán. El día de hoy tú y yo, por haber creído, somos dichosos, somos felices, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque sin haber visto, sin haber, como decía mi esposa, sin haber tocado el manto de Cristo, creemos en Él y confiamos en Él y sabemos que tenemos redención en Él. Esa es la fe, mis amados. Esa es la fe. Así fue por ese hombre, Cristo Jesús, que vino la resurrección de los muertos. Y tú me dices, entonces, ¿por qué todavía morimos? Bueno, la muerte, mi amado, fue vencida por Cristo, pero aún tiene efectividad. Todavía nos afecta en este cuerpo de muerte. Pero ¿sabes qué? Cristo nos da una gran esperanza, que un día vamos a recibir un nuevo cuerpo. Si este cuerpo deja la vida, vamos a estar presentes en Cristo, presentes en el Señor. Y un día vamos a recibir un cuerpo glorificado, que ya no va a sufrir, que ya no va a morir, que ya va a estar eternamente ahí con tu Salvador, con nuestro Salvador, con nuestro Dios maravilloso. La muerte fue vencida, ¿lo creen? La muerte fue vencida. Y por ahí no estaban tan mal los griegos cuando pensaban, no, pues es que la muerte nos libera de este cuerpo de muerte. Pues sí, en parte tenían razón. Pero la realidad es que el que nos ha liberado de la muerte se llama Jesucristo. Un día vamos a estar con un cuerpo maravilloso. Y vean a los que están alrededor, un día vamos a estar todos juntos nuevamente, en el mejor estado que se imaginen. ¿Por qué? Porque Cristo es real. Porque el sacrificio de Cristo no fue en vano. Porque la resurrección de Cristo trajo la esperanza de la vida eterna. El hombre de Cristo, Jesús, trajo esta resurrección y esta esperanza. Aquí Adán y Cristo se presentan como el inicio de muchas cosas. Ellos actuaron por otras personas y todos los que están relacionados con ellos, obviamente estamos afectados por las acciones de ellos. Todos los descendientes de Adán, o sea, todos nosotros, vamos a morir. Todos vamos a morir. Pero todos los que estemos en Cristo, mis amados, ¿qué va a pasar? Seremos vivificados. ¿No les da gusto? Seremos vivificados.
En el versículo 23 lo dice. Aquí no incluye a los enemigos de Cristo, porque el anhelo del Señor es que todos estos, aún los enemigos de Cristo, estén postrados allá a sus pies, postrados delante de Él. ¿Qué dice el versículo 23? Cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Las primicias eran un puñado de un grano maduro del campo antes de que comenzase la siega, o sea, el corte. Eran una prenda, una garantía de lo que iba a seguir. Esta expresión no necesariamente significa que Cristo fuese el primero en resucitar. Tenemos casos de resurrección en el Antiguo Testamento, los casos de Lázaro, el hijo de la viuda, la hija de Jairo, pero la resurrección de Cristo fue diferente de todas estas, en que tanto que ellos resucitaron para volver a morir. Cristo resucitó para no volver a morir. Ahí está nuestra gran esperanza. Cristo resucitó para darnos con Él la vida eterna. Amén. ¿No les da gusto eso? Resucitó para vivir en el poder de una vida que no tiene fin. Ahí vamos a estar un día todos reunidos. Resucitó con un cuerpo que glorificado. Aquí la segunda clase en la primera resurrección se describe como los que son de Cristo en su venida. Esto incluye a los que serán resucitados en el momento del arrebatamiento y también aquellos creyentes que morirán durante la tribulación y que serán resucitados al fin de aquel tiempo de angustia, cuando Cristo vuelva para reinar. Cuando Cristo vuelva, aquellos que ya murieron van a resucitar. Aquellos que murieron en Cristo van a recibir un nuevo cuerpo también. Y ahí de repente vas a ver a tu tía Panchita y a lo mejor a tu mamá. Qué maravilloso va a ser ese día. Qué maravilloso va a ser ese día donde nos vamos a estar reuniendo, ya todos como hermanos en Cristo, con un mismo propósito, alabarle a Él, vivificar, glorificarle a Él en todo momento. Decir gracias, Señor, por este tiempo. Todos los que murieron en Cristo y todos los que somos en Cristo, vamos a ser resucitados un día. En el versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Aquí la expresión el fin se refiere a la resurrección. Va a haber un reinado de Cristo por 1000 años, ¿sí? Va a haber un tiempo de paz cuando Él haya venido y ya haya derrotado a todos sus enemigos. Habrá una resurrección de muertos malvados. Esta es la última resurrección que ha de tener lugar. Todos los que han muerto en incredulidad, ¿qué va a pasar? Van a estar en pie ante el juicio del gran trono blanco para oír una sentencia. ¿Y sabes cuál es esta sentencia, mi amado? No quiero meter miedo a nadie, pero es la sentencia de la condenación, desafortunadamente. Muchos de los que no han creído van a pasar por este tiempo. Y después de que pase este milenio, viene la destrucción de Satanás, de todos sus secuaces y demás. El día que quieran leerlo, lo ven ahí en Apocalipsis 20, del 7 al 10. ¿Qué es lo que va a pasar? Cristo recibe toda esa autoridad de parte del Padre. Le dice, toma, tú decides lo que hay que hacer. Cristo toma esta autoridad, pero después Jesucristo va a entregar el reino a Dios el Padre. Para ese entonces ya no va a haber ningún principado, ya no va a haber ninguna autoridad, ya no va a haber ninguna potencia. Hasta este tiempo el Señor Jesucristo habrá estado reinando como el Hijo del Hombre. A Él le encantaba mencionarse y decirse el Hijo del Hombre, sirviendo como mediador de Dios. Al fin del reinado de 1000 años se habrán cumplido perfectamente los propósitos de Dios sobre toda la tierra. Toda la oposición fue abatida para ese entonces. Toda la oposición se habrá terminado. Habrán sido destruidos todos los enemigos del Señor. Todos. El reinado de Cristo como Hijo del Hombre va a dar luego
luego paso al reino eterno en el cielo. Su reinado como hijo de Dios en el cielo va a continuar que para siempre. Y ahí es donde todos nosotros vamos a estar. Versículo 25. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aquí es justamente lo que acabamos de platicar. El reinado de Jesucristo va a seguir hasta que todas esas gentes que estuvieron opuestas, todos esos rebeldes, todos esos enemigos del Señor van a estar ahí postrados delante de Él. Durante ese reinado milenial de Cristo, en el versículo 26, la gente va a seguir muriendo, especialmente aquellos que se rebelen abiertamente contra el Señor. Ahí es donde viene el juicio del gran trono blanco. La muerte y el Hades, la muerte y el Hades van a ser echados al lago de fuego. Ahí se ve que la muerte ha sido vencida. Gloria al Señor. La muerte ha sido vencida. Todas las cosas, nos dice el versículo 27, todas las cosas van a quedar sometidas bajo los pies ¿de quién? De nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas van a estar sometidas a Él, exceptuando Dios el Padre. Dios el Padre sigue siendo Dios el Padre. Pero ahorita, en ese momento, Dios el Padre le ha legado todo el poder a Jesucristo. Autoridad y poder, efectivamente. Y yo creo que ahí es donde nosotros podemos tener esa visión el día de hoy. Es difícil de repente imaginarse lo que va a pasar. Es difícil entender, pero aquí lo podríamos decir de otra manera, porque Dios ha puesto todas las cosas bajo los pies ¿de quién? De Cristo. Todas las cosas están bajo los pies de nuestro Salvador, pero cuando Dios dice todas las cosas están bajo Cristo, Dios sigue teniendo su lugar. Dios sigue teniendo en esa soberanía que es sobre todas las cosas. En el versículo 28, luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Ahí está la respuesta. Una vez que todas las cosas se sometieron al Hijo, Él mismo seguirá estando sometido a Dios para siempre y por siempre. Y yo me ponía a pensar, qué gran amor de Dios, qué gran amor de Cristo. De decir, ¿sabes qué? Tanto amo a esta gente. Dios estaba interesado en la gente que se restringió a vivir por la eternidad en un cuerpo glorificado, pero en un cuerpo al que algún día vamos a recibir y lo vamos a poder ver y vamos a poder estar ahí junto con Él. Qué maravilloso tiempo va a ser eso. No me lo imagino, no me lo imagino, definitivamente no me lo imagino. Dios ha hecho a Cristo gobernante, administrador de todos sus planes y consejos, toda autoridad y poder, dice el comentarista, han sido puestos en sus manos. Viene el día en que Él presentará cuentas de la administración que le ha sido encomendada después de haber puesto todo bajo sujeción. Él entregará el reino de vuelta al Padre, la creación será de vuelta a Dios en una condición perfecta, habiendo cumplido la obra de la redención y restauración para la que se hizo hombre. Retendrá el lugar subordinado que asumió en la encarnación si dejase de ser hombre después de haber cumplido todo lo que Dios le propuso y designó, desaparecería el vínculo mismo que unen a Dios y al hombre. Esto nos dice un comentarista. Después viene el versículo 29, este es un versículo muy, muy complicado. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Pues ¿por qué se bautizan por los muertos? Y aquí fue una mala noticia para los mormones, porque ellos se bautizan por los muertos. Ellos creen que al bautizarse por los muertos están intercediendo por ellos. Entonces, ¿dónde dejan a Cristo? Aun cuando ellos lleven la misma Biblia que nosotros llevamos. Y aquí, este versículo es difícil
y oscuro en cierta forma en la Biblia. Y hay varias explicaciones, muchas, que no las voy a citar aquí todos. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos creen que el bautismo de los muertos significa que en el bautismo, bueno, habremos muerto. Este es un posible significado. Pero aquí lo que Pablo está diciendo es que no tiene caso el bautismo por los muertos, ni el bautismo salva a nadie. El bautizarse no salva a nadie. Eso es lo que hay que entender. Y Pablo les está diciendo, sería una insensatez, sería muy tonto ser bautizado para tomar el puesto ahí por el que ya murió. Yo no puedo interceder por nadie, tú no puedes interceder por nadie, tú no puedes salvar a nadie. El único que salva se llama Jesucristo. Sería como que estás, híjole, sería como que estás mandando a un ejército completo a una batalla que ya se perdió. Ya está perdida la batalla, etcétera. Pues manden otra vez ahí el ejército a ver qué pasa si sabes que tienen todo allá el poder estas gentes. Sería inútil, sería algo innecesario. Si en ninguna manera los muertos resucitan, les dice Pablo. De ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Hemos recibido un bautizo nosotros. Bautizo en agua y en espíritu. ¿Y qué es lo que representa el bautismo en nuestra vida? Representa simbólicamente lo que ha sucedido en nuestro interior. Hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y lo único que hacemos al sumergirnos en las aguas es decir, esa vida ya no la quiero. Esa vida fue mi vida de pecado. Yo quiero resurgir a una nueva vida y vivir una nueva vida en Cristo. No somos perfectos. El pecado sigue morando en nosotros. Esa es una realidad. Pero tenemos que darle la vuelta al pecado. Tenemos que decir, Señor, ayúdame a no pecar el día de hoy. Ayúdame a no ser como era yo antes, Señor. Eso es lo que simboliza el bautismo para todos nosotros como cristianos. No es un acto de que nos salve, como mucha gente piensa o cree. En el versículo 30 dice, ¿y por qué nosotros peligramos en todo momento? El apóstol Pablo estaba constantemente expuesto a peligros. Mucha gente cree y dice, no, pues es que allá cuando estaba en Éfeso lo echaron a los leones. Yo lo dudo un poco. Él era ciudadano romano. Los ciudadanos romanos estaba prohibido que los metieran ahí a los leones. Sí, pero él habla de todos esos mártires que fueron expuestos ahí a los leones, que fueron expuestos en el circo romano. ¿Y por qué eran expuestos? Porque predicaban a un Salvador, porque predicaban a Cristo. Os aseguro, hermanos, que por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Qué maravillosas palabras. ¿De qué manera lo podemos decir de otra forma? Dice, tan cierto como que me regocijo, o sea, me alegro por ustedes como mis hijos en Cristo. Cada día de mi vida estoy expuesto a la muerte. O sea, los amo tanto que no me importan las consecuencias de esto. Lo único que quiero es que sea Cristo establecido en sus vidas. Por eso vivía Pablo también. Por eso decía que para él el vivir en Cristo era ganancia. Digo, era todo, y el morir era ganancia para él. Para mí el vivir es Cristo. Él vivía por todos esos a los que había dejado el buen mensaje, el evangelio. Pablo les dice después, ¿saben qué? Pues si los muertos no resucitan, pues vamos a comer, vamos a beber, porque mañana nos vamos a morir. Pues ¿de qué se trata esto? Démosle gusto al gusto. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¿Sí? Ya no me acuerdo de lo que más sigue ahí. Y darle al gusto. Esto es lo que está diciendo aquí Pablo. ¿Cuántas veces oímos a gente cristiana decir que si esta vida es todo lo que hay?
embargo quisieran seguir siendo cristianos. Es un argumento que pues es relativo, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que vivir como cristianos dignamente, respondiendo a lo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros. Aquí dice, si no hubiese resurrección, pues aprovecha tu vida, dale ahí a tu vida. Vive para comer, vive para el vestir, vive para los placeres. No hay cielo que buscar. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Si no hubiera resurrección. No malgasten su tiempo los domingos, los miércoles, los martes. ¿Para qué? Nuestras vidas pues, no tendrían gran interés. Pues, todo es pasajero. Tendríamos que vivir para el entonces, no para el ahora. Cada día tenemos que vivir para el ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora es el tiempo en que el Señor quiere establecer su imagen en mi vida. En cada momento de mi vida, en cada momento en que yo, cada segundo de mi vida, y cada segundo que tenga yo la oportunidad, lo tengo que valorar de acuerdo a lo que el Señor ha hecho por mí. Pablo les dice a los corintios en el versículo 33, no se dejen engañar. Y ahí es donde puse yo el título de esta predicación. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Yo le puse ahí porque en otra versión dicen, las malas compañías corrompen el carácter. ¿Cuáles son esas malas compañías? No escuches consejos de cualquiera. Mucha gente, inclusive cristiana, va a tratar de opinar acerca de lo que tú estás viviendo. El mejor consejo que yo puedo darle a una persona es lo que me dice la Escritura, lo que me dice la palabra de Dios, lo que me exhorta la palabra de Dios. Pablo se refiere a esos maestros aquí que habían entrado a las iglesias, falsos maestros, allí en Corinto, y contaban historias raras acerca de la resurrección. No, pues no existe la resurrección, hombre. Y el día de hoy es lo mismo. No debemos asociarnos con estas personas que tratan de confundirnos, que tratan de enseñarnos cosas que no vienen dentro de la Escritura. La mala doctrina, mis amados. El día de hoy hay muchos lugares en donde la mala doctrina está presente. Tenemos que adoctrinarnos de acuerdo a lo que dice la Escritura. Porque la mala doctrina, es decir, las malas compañías y lo que nos dicen, corrompen las buenas costumbres. ¿Qué quiere decir? Lo que Jesucristo quiere que hagamos y que vivamos de acuerdo a Él, de acuerdo a sus propósitos. Las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas no conducen a la santidad. Y uno de los propósitos de Dios, de acuerdo a lo que me dice en Tesalonicenses, es que la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. Que cada día crezcamos y aprendamos en santidad. Los corintios, ahí en el versículo 34, ya para finalizar, para concluir. Velad debidamente. ¿Qué quiere decir velad debidamente? Estemos alertas, estemos pendientes, despiertos. Estemos velando de acuerdo a lo que debe de ser. Y velar significa que el mundo nos va a presentar muchas alternativas. La sociedad, el sistema nos va a decir, síguele por aquí. Esa es la puerta ancha, mis amados. La puerta ancha tiene muchas opciones. Pero hay una puerta angosta en donde solamente tú y Cristo caben. Esa es la que tenemos que elegir. Esa es la que nosotros tenemos día con día que seguir. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pablo les está diciendo a los corintios, y no nada más a ellos, sino a nosotros también, sean sobrios, dejen de seguir pecando. Ya no le den ahí rienda suelta al pecado.
No se dejen engañar por malas enseñanzas, por falsas doctrinas. Algunos no conocen a Dios, dice, para vergüenza lo digo. Hay muchos hombres, muchas mujeres, parece mentira, que el día de hoy no han escuchado el Evangelio. Y nosotros ahí nos está diciendo y nos está hablando, debemos de sentirnos avergonzados por esta persona que no ha escuchado. Tú y yo tenemos un propósito, tenemos una gran comisión, tenemos un gran llamado. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Esa era para vergüenza de los corintios. El día de hoy, ¿te da vergüenza que gente en tu trabajo no sepa que eres cristiano o cristiana? ¿Que gente en tu escuela no sepa en quién crees? ¿Quién te ha redimido? Debería ser una vergüenza para todos nosotros. Nuestro llamado es: dejemos de ser negligentes, mis amados. La resurrección tiene poder. La resurrección y el Evangelio están vinculados. Están vinculados. Dejemos afuera toda clase de error. Y la conclusión es esta. Por ahí tenemos una conclusión. Evangelizando ando le puse. La resurrección de Jesucristo en ese momento central de la historia humana, que sirve como doctrina fundamental del cristianismo. Después de haber asumido verdaderamente la naturaleza humana y haber sido sometido a una muerte pública atroz y vergonzosa, el eterno Hijo de Dios fue resucitado realmente de entre los muertos en su cuerpo físico glorificado, no estando ya sujeto a la descomposición y la muerte. La resurrección válida, su identidad como divino Hijo de Dios, demuestran su victoria irrevocable sobre la muerte y la tumba, y asegura tanto la salvación presente como la futura resurrección física de los creyentes. Esto es la resurrección, mis amados. Es nuestra garantía de que un día vamos a resucitar con Él, de que un día vamos a estar con Él. ¿No les da gusto? Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta hora por tu amor. Gracias, Señor, porque aún sin ser dignos, Señor, nos has considerado dentro de tu plan, Padre. Sabemos que el día de hoy, Padre Santo, nosotros estamos aquí, Señor, expuestos a tantas cosas que la vida nos ofrece, Señor. Tu palabra nos habla que muchos se desviaron de la verdad. Pablo le decía a su hijo Timoteo, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección pues ya había pasado y que trastornaba la creencia y la fe de algunos. Otros decían por ahí que pues no había resurrección. Ayúdanos a entender, Señor, y a comprender que la resurrección es importantísima para nosotros y para el mensaje del Evangelio, Señor. Porque si Cristo no resucitó de los muertos, como dice Pablo, en vano creemos y nuestra fe es inútil. Pero sabemos que el día de hoy, esta fe que tú nos has prestado, que ha sido un regalo de parte tuyo, Señor, nos hace ver en esa esperanza que tenemos de un día estar junto contigo, Señor, por la eternidad. Bendito seas, Señor. Te amamos, te glorificamos y te agradecemos, Señor, por tu palabra. Yo bendigo a cada persona que está aquí el día de hoy. Permítenos, Señor, vivir con esa esperanza de que tú has venido a vivificar nuestra alma, nuestra vida, nuestra fe, Señor. Ayúdanos a fortalecernos cada día más, Señor. Yo bendigo a cada persona aquí y a cada persona que esté escuchando este mensaje allá afuera. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, chicos. Vamos a ponernos de pie.
Señor, porque este verso tan famoso, hoy podemos ver a través de lo que aprendimos que sin tu Hijo y sin su resurrección vana sería nuestra fe. Pero como ese segundo versículo dice, tú no enviaste a tu Hijo para condenar al mundo, sino a que el mundo fuese salvo por Él. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por haber entregado a tu único Hijo en propiciación por nuestros pecados, Señor. Amén.